Si en algún momento se ha encontrado con una pregunta como esta y se siente confundido a la hora de responder, pues los invito a que se queden a este video porque aquí vamos a aclarar muchos conceptos como son impedancia, reactancia, resistencia, que a veces nos confunden un poco, sobre todo cuando vamos a trabajar en circuitos de corriente alterna. Entonces, los invito a que se queden, vamos a resolver dos preguntas y aclarar estos conceptos. También los invito a que se suscriban al canal, que me ayuden con esa parte. Suscribirse, darle like, activar la campanita, dejar sus comentarios y sugerencias, aportes, que lo leo y hay bastantes aportes interesantes que nos ayudan a todos a enriquecer los conocimientos. Entonces los invito a que nos vayamos al tablero. Les recuerdo que todo esto de inscribirse es totalmente gratis y pues los invito a que hagan parte de este canal. Hay muchos videos de diferentes temáticas que debemos conocer los electricistas. Entonces nos vamos para el tablero. Vamos a mirar algunos conceptos básicos sobre la corriente eléctrica y los efectos sobre un conductor. Si nosotros tenemos un conductor eléctrico y a través de él hacemos pasar una corriente, recuerden que corriente es cantidad de electrones por unidad de tiempo. Hacemos pasar una corriente, alrededor de este conductor se va a crear un campo magnético. Cuando está circulando la corriente, voy a hacer así círculos para simbolizar el campo magnético que se crea alrededor del conductor. Este es el primer concepto que tenemos que tener claro antes de iniciar. Si hacemos circular una corriente eléctrica, sea corriente directa o corriente alterna, se nos va a crear un campo magnético alrededor de él. Si es corriente directa, el campo magnético va a ser constante. Si es corriente alterna, el campo magnético va a ser variable en el tiempo también, igual que la corriente. Nos vamos con el segundo concepto. Ahora tenemos un conductor eléctrico que en este caso no va a estar energizado, va a estar el conductor ahí nomás. Si nosotros aproximamos un imán o un campo magnético, lo aproximamos y lo movemos cerca al conductor, tiene que estar en movimiento. En ese conductor también se crea una corriente eléctrica. Entonces, recordemos, aquí sería lo inverso. Entonces, si nosotros hacemos mover un campo magnético alrededor del conductor, en este conductor se va a generar también una corriente eléctrica. Bien sea que nosotros cojamos el imán y lo arrimemos o cojamos el conductor y lo aproximemos al campo magnético. Entonces también se nos va a crear una corriente eléctrica. Nos vamos para el tercer concepto. En el tercer concepto entonces ya tenemos los dos conceptos. En el tercer concepto vamos entonces, para que nos quede más claro acá, vamos a decir que vamos a arrimar un imán. Un imán, pero ese imán está en movimiento, ¿sí? Es importante que sepamos que ese imán va a estar como en movimiento, ¿sí? Va a estar desplazándose. En el tercer concepto, entonces, vamos a mirar lo que es una bobina y una espira. Si yo tengo este conductor y le doy una vuelta, a esto vamos a denominarle espira. Espira. Si yo le doy varias vueltas a ese conductor, entonces cojo ese conductor y le doy varias vueltas así, obtengo lo que se denomina una bobina. Esto se denomina una bobina. Es una sucesión de espiras, podríamos decirlo de esa manera. Bien, ese sería el segundo concepto que quiero que tengamos claros antes de entrar en lo que respecta a la aclaración. Aquí, ¿por qué se realizan? ¿Para qué se realizan estas espiras? Acuérdense que cuando nosotros teníamos una corriente fluyendo a través del conductor, se creaba un campo magnético. Entonces, si queremos que ese campo magnético se concentre más ahí, le damos una vuelta o varias vueltas y el campo magnético que se crea alrededor va a ser mayor, ¿sí? Se va a sumar prácticamente. Si hago 5 espiras, va a ser 5 veces más grande el campo magnético, más fuerte, que si hago una sola espira. Esto para que lo tengamos claro.
Vamos entonces ya con el último concepto básico sobre electromagnetismo y corrientes eléctricas. El cuarto concepto es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa. Hagamos acá una gráfica. Aquí vamos a graficar la corriente y aquí vamos a graficar el tiempo. ¿Cómo se comporta la corriente directa o corriente continua? La corriente continua en el tiempo no varía, es constante en el tiempo y se mantiene su valor, ¿sí? No varía en el tiempo y no cambia sus valores, es constante, siempre un mismo valor, sean 24 voltios, 9 voltios, que trabajamos en corriente directa. La corriente alterna, hagamos la misma gráfica aquí. La corriente alterna tiene esta figura, esta forma sinusoidal o senoidal. ¿Qué sucede con la corriente alterna? Y esto es interesante e importante que lo tengamos en cuenta. Con la corriente alterna, los valores van cambiando hasta llegar a un valor máximo. Los invito a que vean estos videos que tenemos en el canal donde aclaramos bien los conceptos de valor máximo, valor pico, todo esto, frecuencia, periodo, bueno, ahí hablamos de todas las características de la corriente alterna. Nos vamos a ocupar más de esta parte de la corriente alterna. Entonces decíamos que de cero es una corriente, la corriente alterna es una corriente que varía en el tiempo y toma diferentes valores, y aquí cambia de sentido. Además de que toma diferentes valores, llega a un valor máximo y empieza a disminuir a cero, cambia el sentido de la corriente, vuelve y llega a un valor máximo negativo y se regresa a cero. Aquí tenemos un ciclo. En esos videos explicamos todo lo que es frecuencia, periodo, ciclo, y esto lo repite sucesivamente, continúa ya repitiéndolo. Decíamos que esto se denomina frecuencia, la cantidad de ciclos por segundo, y en algunos países manejábamos 60 Hz y algunos otros países 50 Hz. 50 Hz o 60 Hz, que es la frecuencia. Es bueno que tengamos entonces estos conceptos para iniciar. Aquí tenemos nuestra bobina y en este caso pues tenemos una bobina que es una sucesión de espiras, recordemos, alimentado con una fuente, una pila, una fuente de corriente directa y un interruptor. Vamos a ver qué sucede cuando yo cierro el interruptor. Cuando yo cierro el interruptor, circula una corriente. Vamos a dibujarla aquí con otro marcador. Circula una corriente eléctrica que va a energizar, va a pasar a través de esa bobina. Recordemos los conceptos. Cuando esta bobina es atravesada por una corriente eléctrica, en ella se crea un campo magnético. Entonces, en el primer instante, en ese fenómeno transitorio, va a encontrar solamente la resistencia del alambre, inicialmente. Pero a su vez que va a pasar esa corriente, me va a crear un campo magnético. Eso es, podríamos decir, casi instantáneo, ¿no? Es un tiempo muy pequeño el que se demora creando ese campo magnético. Crea un campo magnético, vamos a poner un norte y un sur. Entonces crea un campo, aquí le había colocado L porque a las bobinas se denominan como L. Crea un campo magnético, un norte y un sur o un imán. Prácticamente crea el campo magnético y queda ahí porque recuerden que se trata de corriente directa, una corriente que no me va a cambiar en el tiempo, no va a tener variación en el tiempo. Entonces, esta es la forma en que queda el campo magnético. Vamos a ver qué sucede con la corriente cuando yo cambio la fuente, ¿sí? Vamos a cambiar la fuente y ahora vamos a abrir el interruptor y vamos a poner una corriente, una fuente de corriente alterna, ¿sí? Vamos a colocar una fuente de corriente alterna, miren ahí la onda seno. Vamos a colocar 24 voltios, pero DC, no, dejémoslo en 110 para que no nos confundamos, para que asociemos. Pero corriente alterna, pongámosla en rojo para que tengamos en cuenta eso. En este caso, corriente alterna, ya esta gráfica no sirve.
Corriente alterna. ¿Qué sucede con la corriente alterna? Vamos a hacer la gráfica, recordar lo que vimos en los punticos básicos, pero es interesante que la tengamos aquí a la mano para mirar. La corriente alterna tiene un valor 0, llega a un valor máximo, empieza a aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 50, 60, 70, hasta que llega al valor máximo de la fuente, que en este caso serían 110 voltios. ¿Qué va a suceder aquí? Esto es lo que quiero que quede claro. ¿Qué va a suceder con la bobina? Pues la bobina va a empezar a crear un campo magnético hasta que llega a 110 voltios y llega al valor máximo y crea el campo magnético máximo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Como una montaña rusa, mire. Empieza a disminuir. Vamos a mirar aquí, mire. Empiezo a bajar. Empiezo a disminuir los valores. Ahora, ¿qué sucede? Voy hacia 0, entonces empiezo a disminuir. ¿Qué pasará con el campo magnético? No se desaparece, sino que se contrae, se expande. Aquí cuando arranco de 0, se expande, llega al valor máximo y se contrae. Cambia el sentido de la corriente. Mire, estoy en 0 y cambia el sentido de la corriente. Entonces, en ese segundo semiciclo, ¿sí? En este semiciclo negativo, se denomina semiciclo negativo y este positivo. En ese semiciclo, como cambió el sentido, vuelve y llega e inicia hacia un valor máximo negativo. Entonces vuelve y crea el campo magnético y vuelve y se contrae. Se expande, se contrae, se expande, se contrae, se expande 60 veces por segundo. Entonces vamos a tener un campo magnético variable. Vamos a mirar qué sucede cuando tenemos ese campo magnético variable. Tengo el campo magnético variable. Vamos a suponer que esta es la bobina. Estas son las espiras. Está enrollado acá y tengo mi bobina. Cuando yo la energizo con corriente alterna, ya vamos a dedicarnos a trabajar con la corriente alterna. ¿Qué sucede? Decíamos entonces que crea un campo magnético, se expande ese campo magnético desde 0 a un valor máximo y se contrae nuevamente. Se expande y se contrae. Observen ahí lo que sucede. Cuando el campo magnético se expande, está cortando estas espiras. Cuando el campo magnético se contrae, está cortando esas espiras. ¿Qué dijimos que sucede cuando... Aquí es interesante esto. ¿Qué sucede? ¿Qué dijimos que sucede cuando un campo magnético corta las espiras? Decíamos que en ese conductor se genera una corriente eléctrica. Entonces, si esta corriente eléctrica, que es la original, vamos a tomarla en este caso, en este sentido, se genera una corriente eléctrica en sentido contrario. ¿Sí? Voy a hacerla más pequeña. Una corriente eléctrica en sentido contrario según la ley de Lenz. Cuando en un conductor es cortado por un campo magnético, se genera una corriente en él que es contraria a la corriente original. Por eso la dice acá, la corriente original es esta, que es mayor, y se genera una corriente que es contraria, que va en sentido contrario. Esa corriente que va en sentido contrario le hace una oposición, le hace una resistencia a la corriente principal. Entonces, esa oposición, esa resistencia que se hace, que se produce aquí, esa resistencia, pues debido a la variación de la corriente alterna, esa resistencia le vamos a llamar aquí reactancia. Entonces, y la vamos a representar con la letra X. Reactancia inductiva porque es una bobina. ¿Sí? Vamos a ver a qué es igual. Una reactancia inductiva porque es una bobina. Es una oposición que presenta la bobina a la corriente alterna, al paso de la corriente alterna. Entonces, se denomina reactancia inductiva. Si fuera un condensador que presenta el mismo efecto y que pronto en otro video lo vamos a analizar de la misma forma, sería reactancia capacitiva. En este caso nos ocupa la reactancia inductiva, que es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Entonces miremos que ya tenemos el concepto de reactancia. El concepto de resistencia pues ya lo tenemos también, ¿sí? Que es la oposición, acuérdense. Es la oposición al paso de la corriente. ¿Cuál es esta resistencia? Esta resistencia es la resistencia que ofrece el alambre, la resistencia pura. Esta resistencia la podemos medir cuando el circuito está abierto. La podemos medir con el ómetro.
Pero esta reactancia no la podríamos medir porque observen y recuerden que esta oposición, esta resistencia, esta reactancia en este caso, aparece es cuando el circuito está energizado. Entonces ahí es donde aparece esa pequeña corriente que se opone, como si yo fuera para allá y hay algo que me impide pasar. Entonces esa corriente pequeña que se genera debido al corte del campo magnético es lo que nosotros denominamos reactancia. En este caso, la reactancia inductiva. Es bueno que el video a veces se nos va largo, pero es bueno que le gastemos tiempito a estos conceptos que son interesantes como para que nosotros electricistas tengamos claro esos conceptos. Tenemos la reactancia y tenemos la resistencia. Esta reactancia, ¿sí?, sumada a la resistencia, entonces nos da lo que se denomina la impedancia. La impedancia entonces es la suma, pero es la suma vectorial de la resistencia, pongámoslo primero aquí, resistencia, ¿sí?, al cuadrado, más la reactancia al cuadrado. En este caso, reactancia inductiva, X sub L. Cuando hay reactancia inductiva y capacitiva, entonces entre ellas las sumamos como vectores, sumamos los vectores y nos tiene que dar una resultante. En este caso vamos a trabajar solo con la inductiva. Entonces, observen, este ya es el concepto de impedancia. Entonces, ¿qué es impedancia? Es la suma de la resistencia más la reactancia. Esas dos oposiciones, la que presenta el alambre más la que se presenta debido a este fenómeno que les comentaba, es lo que se denomina la reactancia. Entonces, si yo abro el circuito, ya no aparece la reactancia, ya no hay reactancia, hay solo resistencia del alambre. Si yo cierro el circuito, hay una corriente eléctrica que está circulando, hay una tensión aquí sobre la bobina, por lo tanto yo no podría utilizar el ómetro, como dice la pregunta. No podría utilizar el Megger. Además, ese instrumento es para medir aislamiento. No lo pueden utilizar porque está energizado el circuito. Y pues para que me aparezca reactancia debería estar energizado. Entonces no puedo utilizar ni el ómetro ni el Megger. Pero profesor, el cosenofímetro o fasímetro sí lo puede utilizar. Listo, sí, es correcto. Usted lo podría utilizar. Pero ese fasímetro me mide el factor de potencia, que es otra cosa, es otro concepto. Entonces aquí no nos interesa el factor de potencia como tal. Nos están diciendo es con qué instrumento yo puedo medir esta reactancia. Por lo tanto, entonces, con ninguno de los instrumentos que aparecen ahí en la lista yo podría. Entonces la respuesta es ninguno de los anteriores. ¿Qué sucede acá? Bueno, y entonces, ¿cómo hago yo para determinar este valor? Resulta que yo lo puedo calcular. Entonces, ahí es donde yo digo, este valor de resistencia, matemáticamente, es un número real. Es un número real, ¿sí? Y este valor, que lo voy a tomar como inductancia, es un imaginario, ¿sí? Es un valor imaginario. Entonces, lo vamos a trabajar en matemáticas como un número imaginario. ¿Qué sucede también acá? Que nosotros como en electricidad tenemos corriente con la I, pues nosotros los electricistas en electrotecnia, entonces ya el número imaginario no lo vamos a poner como I porque nos confundimos con corriente. Entonces para las ecuaciones vamos a cambiarlo, pero sigue siendo un número imaginario y vamos a poner J para no confundirlos. Entonces reactancia es un valor imaginario. Si nosotros tenemos la suma, aquí tenemos entonces, vamos a mirar matemáticamente. Un número complejo, si yo tengo un número complejo, está formado entonces por una parte real, que es la resistencia, ¿sí? Vamos a colocar aquí nosotros como electricistas aquí, resistencia, más que sería la parte real, ¿no? En matemáticas, más una parte imaginaria. Entonces vamos a poner un número imaginario. Aquí X, por ejemplo, que es la reactancia. En matemáticas nosotros trabajamos los números complejos. ¿Para qué? Para trabajar la parte real, que es la resistencia pura del alambre,
y la parte imaginaria, que es la reactancia en este caso. Mire, en este caso sería la reactancia. Entonces ya ahí tenemos que representar, pues trabajar con vectores y resolver ya los problemas. Pero lo importante aquí es que tengamos en cuenta que matemáticamente nosotros debemos trabajar esto con números complejos, ¿sí? Que tienen una parte real y una parte imaginaria. La parte real para nosotros es la resistencia pura del alambre y la parte imaginaria es la reactancia. La impedancia también pasa a ser, pues la suma de estos dos, pasa a ser un... Ahí tenemos la respuesta a nuestra primer interrogante. Vamos entonces para el segundo. Bien, para la segunda pregunta nos dicen calcular el valor de la reactancia inductiva del circuito de la figura y nos muestran este circuito. Calcular el valor de la reactancia inductiva del circuito de la figura. Entonces, y nos dan aquí los datos. R, L, que es la inductancia, y nos dan la formulita aquí que habíamos visto antes. Cabe aclarar que en el punto anterior se me había olvidado decirles que la resistencia sabemos que se mide en ohmios. Hablábamos de impedancia, también se mide en ohmios. Y reactancia también porque se trata de una oposición, una resistencia. Bien, vamos a resolver entonces ese circuito. Nos dan aquí esta ecuación y nos dan los datos. Y nos dan una fuente de 12 voltios. Aquí tenemos que ser muy observadores. ¿Qué sucede acá? Tenemos una fuente de 12 voltios, pero corriente directa. ¿Sí? Corriente directa. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que en la corriente directa se crea el campo magnético y queda el campo magnético fijo. Entonces, no va a haber corte de las espiras por el campo magnético porque no hay variación, está alimentado, acuérdense, con corriente directa. Aquí tenemos la corriente, aquí tenemos que está variando en el tiempo, hay una variación en el tiempo. Entonces esto era corriente continua o corriente directa. Por lo tanto aquí la reactancia es igual a 0. Entonces nosotros rápidamente, reactancia inductiva igual a 0 ohmios, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque decíamos pues que la reactancia se presenta solo cuando hay variación, hay corte en esto, corte del campo magnético en la bobina. Entonces al haber ese corte del campo magnético en la bobina, se generaba una pequeña corriente, pero aquí no porque es corriente directa, entonces no hay ningún cambio, no hay corte. Aquí en este caso entonces la reactancia inductiva es igual a 0. Recuerden que también se mide en ohmios porque se trata de una resistencia, pero en este caso no hay solo resistencia y ya tenemos el valor que es 25. Solamente nos mandaban hallar el valor de la reactancia y nos daban la fórmula, tenemos que tener cuidado con eso. En el punto anterior también nos decía ahí que ohmios, que se medía en ohmios, entonces generalmente uno podría pensar que con el ómetro, pero ya aclaramos ese punto que no se podía utilizar el ómetro, el instrumento de medida de resistencia en ese caso. Entonces tenemos ya resueltos nuestros 2 puntos de hoy. Los invito a que dejen sus comentarios si quedó claro, el like y pues compartir estos videos, compartir el aprendizaje, la enseñanza y todo lo que aprendemos es bueno compartirlo con los demás compañeros. Entonces los espero en un próximo video. Saludos a todos.